Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a ver un tema que para mí creo que es importante verlo e identificarlo porque es uno de los elementos que más le han dado estructura a la parte del diseño web. Y como diseñador, pues obviamente esta es una parte importante de mi trabajo, ¿no? Porque al final de cuentas los marcos o las áreas de trabajo son bastante fundamentales para poder organizar y para poder estructurar nuestro diseño. En este caso estamos hablando de los divs. Y los divs, bueno, pues son los elementos que, como dice aquí, dice el elemento div es por default un elemento de bloque, ¿no? Es una área, un sector. Dice eso, esto significa que tiene toda la anchura disponible, perdón, y puede servir para brincar líneas antes y después. Y en este caso, pues nos muestra este ejemplo, ¿no? Aquí se fijan, hay un texto que puede estar dentro de un párrafo y luego dentro de eso hay un div. Un div que tiene otro texto y como se muestra aquí, ese div lo que hace es que separa el texto para destacarlo, para ponerlo en una sola línea. Ahora, lo que en realidad está haciendo es que está haciendo un bloque div que lo que está permitiendo es que este texto se separe de los otros dos. Ahora, en los elementos div habíamos comentado que no requiere atributos, pero sí elementos de estilo, de elementos de clase y elementos de identificadores. Hablando de las clases y los identificadores, recuerden que las clases son las que puedo repetir n cantidad de veces dentro de mi documento, ¿sí? No dentro de mi sitio, esa es otra cosa, porque dentro de mi sitio puedo utilizar el mismo ID en diferentes páginas, sí, pero en el mismo documento solo es recomendable utilizar un ID por elemento, mientras que las clases pueden ocuparse n cantidad de veces. Ahora, el div como un contenedor. Dice, en este caso es utilizado, usualmente es utilizado para agrupar secciones dentro de una página cercana a otra, ¿no? O juntos, mejor dicho. Entonces, por ejemplo, vemos aquí, el ejemplo dice div y aquí viene un encabezado, viene un texto, viene otro texto y se cierra el div. Este quiere decir que el resultado que me está mostrando es esta opción de mostrarme el encabezado, el texto 1 y el texto 2. Y todo es este bloque amarillo, ¿sí? Ahora, cabe destacar que aquí le han puesto un color amarillo para mostrarlo, porque si no, utilizaría el mismo color de fondo, ¿sí? De hecho, pues solamente utilizaría la anchura. De hecho, aquí si se fijan, está utilizando la anchura. Vamos a ver cómo se vería. Vean, aquí lo que pasa es que le está utilizando un color amarillo, ¿sí? Para sectorizar este segmento. Entonces, vean, el div, aquí está. De hecho, dice el div tiene estilo. En este caso es de manera interna, ¿sí? No es inline, es interna. Y si fuera externa, pues tendría que vincularse a un archivo CSS. Entonces, aquí, por ejemplo, está marcando la propiedad de fondo para identificarlo, porque si no, simplemente si nosotros quitáramos esta opción de estilo, vamos a cortarlo y vamos a correr, se vería como un texto normal. De hecho, pensaríamos que solo está el texto como el resto de la información. Sin embargo, pues vemos que no es necesariamente así. ¿Ok? Aquí vamos a regresarlo. Vamos a correrlo y ahí está. ¿Ok? Ahí está la referencia. Ahora, los elementos, si se fijan, pues están en este caso, están a toda la anchura. Si yo no lo determino por anchura ni por tamaños, pues simplemente se va a mostrar todo el elemento. Entonces dice, si tú tienes un elemento div, este elemento no es el 100% del ancho, ¿sí? Dice, si lo que quieres es alinear al centro, ¿sí? Necesitas la propiedad margen y determinar, perdón, la propiedad margen a auto. ¿Qué significa? Que el espacio que se encuentra en la superior, en la parte superior, en la parte inferior, en la parte derecha, en la parte izquierda, va a ser automático. Vamos a ver cómo funciona. ¿Ok? Miren aquí. Dice la anchura del div, ya le estamos dando una anchura. Si le quitáramos la anchura,
pues sería igual a lo mismo, ¿ok? De hecho, nuestro elemento margen, pues quedaría inservible. Ahora, voy a ponerle un tamaño, el mismo tamaño que tenía. Y voy a quitarle, bueno, voy a quitarle la propiedad margen. Vean, cómo el elemento automáticamente queda alineado a la izquierda. ¿Por qué? Esto es una cuestión de default de los navegadores. Toda la información, a menos que se diga lo contrario, se va a alinear a la izquierda. Por lo tanto, nosotros tenemos que determinar la alineación de los elementos. Sin embargo, en este caso no es la alineación, porque la alineación se refiere al contenido, ¿sí? Pero la alineación de los elementos, porque se acuerdan incluso de la propiedad TextAlign, ¿sí? El TextAlign nos permite colocarlo el texto o el contenido al centro, a la izquierda o a la derecha. En este caso no aplicará. ¿Por qué? Porque es un elemento contenedor, para lo cual nosotros debemos de proporcionar incluso las posiciones o la colocación de este elemento. En este caso está hablando de el margen auto. Quiere decir, vamos a darle que a la izquierda, a la derecha, arriba y hacia abajo, lo va a determinar de manera automática. ¿Ok? Entonces, este elemento alineado va a ser igual. Ahora, yo puedo, por ejemplo, vean cómo voy a copiar este mismo, lo voy a pegar. Y entonces, en este caso, voy a correr. Vean, aquí aparece un elemento div y otro elemento div. Pero si yo a este le pongo auto 0 espacio auto, ok, aquí se supone que debería poner un margen 0 en la parte superior e inferior y en la parte lateral derecho y lateral izquierdo debería tener no debería haber espacio entre estos elementos, ¿ok? Porque para eso determinaría nuestra posición de margen superior y margen inferior en 0 y lateral derecho y lateral izquierdo en el valor de auto. Sí, así debería ser. Pero no sé por qué no lo hace cambios aquí. Bueno. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos varios elementos dentro de en la misma página? ¿Se puede? Por supuesto, se puede. De hecho, no es ningún problema. Vean aquí, por ejemplo, aquí fíjense cómo están los elementos. London, Oslo y Rome. Y aquí está, vean, el div London, el div Oslo y el div Rome. ¿Sí? Y cada uno tiene su información y cada uno está separado por un color diferente, ¿no? Entonces, en este caso, vean, el primer div tiene un color de fondo amarillo, el segundo div tiene un color de fondo rojo, y el tercer elemento tiene un color verde. Vean cómo sigue teniendo espacios, ¿ok? ¿Por qué? Porque aquí no se ha aplicado ninguna propiedad de margen. Ahora, vamos a ver la siguiente elemento. Dice, alineando los elementos div de uno al lado del otro. Dice, cuando construyes páginas web, frecuentemente vas a necesitar que dos o más elementos div estén uno al lado del otro. Dice, existen diferentes métodos para alinear elementos uno al lado del otro, incluyendo el estilo CSS. Vamos a ver algunos de los más comunes métodos. El primero de ellos es una propiedad que es muy frecuente verla dentro de los elementos div, que es el float. El float es como flotación, ¿sí? ¿A dónde vas a flotar los elementos? Dice el CSS float, la propiedad CSS float, dice, no era originalmente utilizada para alinear elementos div uno al lado del otro, pero era tan utilizada el propósito para esto durante muchos años. Es decir, no era para eso, pero la utilizábamos tanto que definieron que esta era una propiedad que se podía utilizar para eso. Dice, la propiedad float tiene su posicionamiento y formato del contenido y permite a los elementos flotarse uno al lado del otro, ¿sí?
o como si pudiésemos ponerlo uno encima del otro, ¿sí? Entonces aquí vemos, por ejemplo, aquí está, es una clase, vean, aquí está el puntito, esto es una clase, dice mi contenedor, la anchura del contenedor es al 100% y dice overflow, en este caso es que se pueden poner uno al lado del otro. Y vean, en este caso el div tiene la anchura y tiene el float left. ¿Ok? Vamos a ver cómo está esto aplicado. Bueno, miren, si yo quito esta parte del overflow, a ver, bueno, se supone que esta no debería permitir, que si la quitara, no debería permitir esto. ¿Ok? Ahora, vean, en este caso, el float, lo de abajo no tiene cambio, nada más es el color y ya. Y bueno, la clase que es div. Aquí está. Es que está en un contenedor interno, ya. ¿Ven? Aquí, por ejemplo, vamos a ponerle un background para que lo vean. Background color. Dos puntos. Vamos a ponerlo dos puntos. Numeral. F. Punto y coma. A ver. 0. Ahí está. ¿Ok? Ahora, vean. En este caso, los elementos tienen, perdón, están dentro de un contenedor. El contenedor se llama myContainer. ¿Ok? Y en este tienen estos elementos. Vean qué pasa si yo pongo el float left. Lo voy a quitar. ¿Ven? El float left me hace que el elemento se coloque automáticamente a la izquierda. ¿Sí? Pero, como, mejor dicho, izquierda, pero me permite ponerlo uno sobre del otro. Vamos a ponerlo otra vez aquí para que veamos. ¿Ok? Entonces, el float left. Ahora, en este caso también podemos utilizar el float right. ¿Sí? Vean cómo los corre hacia la derecha. En este caso, pone este elemento a la derecha, a la izquierda. ¿Por qué? Porque todo el contenido está pegado a la derecha. Pero no nada más eso. Vean como, por ejemplo, el primer elemento era London, el segundo elemento era Oslo y el tercer elemento era Rome. Si yo le pongo otra vez aquí el left, vean, London, Oslo, Rome. Y si lo pongo al revés, es London, Oslo, Rome. Es invertido. ¿Por qué? Porque primer elemento lo corre a la derecha. Segundo elemento lo corre a la derecha. Tercer elemento lo corre a la derecha. Entonces quedan en esa escalera. Por lo tanto, aparte nosotros tenemos un sistema de lectura de izquierda a derecha. Por lo tanto, es importante que el float siempre lo aplicamos a left para que los contenidos los alinee, en este caso, hacia la izquierda. Es decir, primero, segundo y tercero, y no tercero, segundo y primero. ¿Ok? Hay más información dentro del float y cómo poderlo utilizar, que definitivamente les recomiendo que le echen un ojito. Otro elemento que se puede, otra propiedad que se le puede aplicar a los elementos div es la propiedad block o inline block, ¿sí? Esto permite que los elementos div, ¿sí? No se les pueda agregar un espacio después antes de terminar y después de terminar, y podemos verlo lado a lado, ¿sí? Entonces aquí mira, por ejemplo, vamos a verlo. Aquí tiene, por ejemplo, el display inline block. Si lo quitamos, bueno, no solamente ya no se pone, sino que me lo manda uno al lado del otro. ¿Ok?
Y si lo ponemos así. Ok. Creo que nada más. Bueno, es que sí decía, ¿no? Que había cambiado de block. Sí, cambio de block a inline block. ¿Ok? Entonces, esto lo que hace simplemente es dejar un espacio, ¿sí? Eh, un espacio entre ellos. ¿Ok? Luego tenemos esta propiedad, es una propiedad pues más reciente, ¿sí? Que en este caso es bajo un módulo de armado de Flexbot que es utilizado para hacer más fácil el diseño flexible y responsivo, perdón, de la estructura de layout, sin utilizar el float o el posicionamiento. Dice, esto hace que el método de trabajo de CSFlex, dice, aplicado a uno de los elementos div junto a otro div, den un resultado como lo que nosotros vamos a ver ahorita. Miren, por ejemplo, ahí está, ¿no? Están los tres elementos alineados. Voy a reducir. ¿Ven cómo esto pasó? Miren, vamos a ver la anterior. Sí. Aquí, por ejemplo, vean cómo los elementos, ay, cómo los elementos ah, cambian. Sí. Cambian en este caso dentro de su estructura. Entonces aquí el flex es el tamaño de 33% en cuestión de la anchura del espacio, ¿sí? Es decir, se van a ajustar siempre de manera automática los elementos en este caso, con esta propiedad, a la cual se les va a dar una anchura, ¿ok? Se les va a dar una anchura para que puedan aplicarse estos elementos. También hay más información sobre la utilización del flex. Luego viene el grid. El grid es otra propiedad del display. El display es cómo se visualizan los elementos. De hecho, esta es una propiedad de CSS también, al igual que el flex. Y entonces aquí vamos a poder ver, dice el grid, el módulo de layout grid, el CSS, dice, está basado en un sistema de malla, dice, con columnas y filas, perdón, haciendo más fácil el diseño de páginas web sin la utilización de los elementos float y posicionamiento. Es decir, nos va estructurando, ¿no? Dice, suena mucho como muy similar a Flex, dice, pero tiene la habilidad de definir más de una fila y la posición de cada fila de forma individual. Dice, el método CSGrid requiere eh, que tú sometas los elementos div con otro elemento div, es decir, debe venir escalado, ¿sí? Y le des el estatus de contenedor div para que tú puedas específicamente definir el ancho de cada columna, ¿sí? Y entonces vean, aquí está, dice, vamos a ver cómo está el ejemplo. Recuerden que todo esto, por ejemplo, tiene un contenedor macro, que este es grid container, que tiene todo esto. Y luego está cada uno de los div. Por eso hablaba de un contenedor maestro. Ahora, este grid container tiene el display grid y cada grid va a tener, por ejemplo, en este caso el 33%. Yo podría, por ejemplo, poner el 50%, el 25% y el 25%. Y si lo corremos, vemos como los elementos, este tiene el 50, el 25 y el 25. Y siempre se va a ajustar a lo que yo determine aquí. Por eso es importante que consideremos y que sepamos utilizar las mallas. Ahora, estos elementos, por ejemplo, si yo pongo otro aquí, vamos a poner lo mismo. Aquí vamos a poner lo mismo. Vamos a copiar, vamos a pegar, vamos a correr. Vean, ahí está. Pero aquí, por ejemplo, yo voy a cambiar le voy a poner
voy a poner una clase diferente. Aquí lo vamos a poner grid container 2. Y a este le voy a poner que tenga un 20%, a este un 50% y a este un 30%. ¿Ok? Entonces aquí nada más grid container 2 y vean. Yo puedo ahí estructurar esto. Este tiene el 50, 25, 25 y en el caso de este tiene 20, 50 y 30. Y así puedo llevar un armado de estos elementos acorde a lo que yo vaya necesitando. Para el caso de nosotros del landing, pues obviamente va a ser mucho más práctico la utilización de estos elementos. Pues bueno, esta era la clase de los divs, o este es el tema de los divs, el cual les comento es bastante útil, es bastante sencillo, pero es importante poderlo identificar, porque a partir de esto nosotros vamos a poder ir construyendo nuestros sitios. ¿Ok? Bueno, chicos, pues hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que les haya servido. Recuerden que si tienen dudas o preguntas pueden dejarla en los comentarios. Dejen también su like para seguir subiendo este tipo de material y que pueda ayudarles a aprender y a entender un poquito más acerca del diseño web. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Bye.